Buenas noches, mis amados hermanos, mi Dios les bendiga. Una vez más agradecidas con nuestro Dios por esta oportunidad que nos brinda de seguir preparándonos, de seguir aprendiendo a través de su poderosa palabra. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo, porque nos ha dado una vez más aliento de vida para adorar y glorificar su santo nombre y para seguir unidos a través de este medio en este poderoso estudio que compartimos cada martes en la escuela bíblica. Amén. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia, que sea Él tomando el control de todo, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo que el Señor quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón, ¿verdad? Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de su poderosa palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí seguimos una vez más dándote la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, Dios, porque eres tú el único que merece ser alabado y glorificado, Señor. Si estamos aquí unidos a través de este medio, en un mismo sentir, en un mismo propósito, es porque así tú lo has permitido, bendito Dios. Por eso no nos cansamos de adorarte, de glorificar tu santo nombre, Señor, de adorar tu presencia, porque sabemos que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Oh Padre amado, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos permites, Padre, para seguir aprendiendo, para seguir afirmándonos en tu poderosa palabra, obteniendo conocimiento, Señor, porque no nos queremos perder, Padre amado, queremos cada día más afirmarnos en ti, en tu palabra, bendito Dios, y ser obedientes a ella, no solamente ser oidores, Señor, sino verdaderamente tener ese compromiso, Padre, de tomar tu palabra y hacerla realidad en nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, bendito Dios. Gracias por cada estudiante que toma su tiempo, Señor, que se conecta. Bendícelo, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestros oídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos adelante, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Y como venimos aprendiendo en este nuevo tema, afirmándonos en la palabra que hemos tomado, que he tomado como introducción, como preámbulo a este estudio en este nuevo año 2021 sobre las profecías, ¿verdad? Sobre los profetas. ¿Y por qué? Porque es que muchos en este tiempo están declarando que las profecías ya no existen, que ya, ¿verdad? Pero sabemos que la mayor profecía es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces es mentira del enemigo al decir que las profecías ya no existen, que ya no se cumplirán. Y es de mucho cuidado, porque nosotros no nos podemos dejar engañar, nosotros los escogidos, porque como dice la palabra, que aún sus escogidos, los escogidos de Dios serán engañados. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que es muy importante afirmarnos en la palabra de Dios. Y como les venía diciendo, estamos compartiendo sobre las características, las características de los profetas, que eran hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios para llevar un mensaje al pueblo, ¿verdad? Pero no un mensaje de bendición, un mensaje de prosperidad, no. La función del profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que vamos a ver varios de ellos, ¿cuál era la función de ellos? Llevar al pueblo al arrepentimiento, llevar al pueblo a que mirara su condición, ¿verdad? Y después que el profeta hacía ver al pueblo su condición, que lo llamaba al arrepentimiento, le daba esperanza al pueblo. Entonces debemos de tener muy en cuenta este puntico. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos en estos tiempos, en estos últimos tiempos, nos damos cuenta que las profecías solo hablan de bendición, de prosperidad, que vas a tener casa, carro, que te vas a casar, que esto, que lo otro, lo que el pueblo quiere oír, pero es de mucho cuidado, mi amado, es de mucho cuidado, como lo estamos viendo. Muchos de las personas, muchos aún de los escogidos,
les gusta que les adivinen el futuro, ¿verdad? No, que esto, que lo otro, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, y seguimos con el estudio, seguimos con los puntos que estamos viendo, y estamos viendo lo que hacía el profeta, ¿verdad? Lo que hacía, ¿qué hacía el profeta? Era un instrumento de Dios, el Señor los mandaba a hablar, el Espíritu los motivaba a hablar, les daba que hablar, los movía a hablar, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Apuntaban a los pecados de los reyes, como vimos en la clase pasada. Estamos haciendo un pequeño resumen y traíamos de ejemplo cuando Natán enfrentó el pecado del rey David. También que hacía el profeta, anunciaba juicio contra el pueblo, ¿verdad? Predicía el futuro, ya en predicción al futuro, o sea, ya sea al futuro cercano, al futuro distante. Y como les compartí hace un rato, llamaba al pueblo al arrepentimiento y también daba esperanza al pueblo. Otra de las funciones del profeta era que revelaba los sueños, y eso lo tenemos claro en el libro de Daniel. Si nos colocamos a leer el libro de Daniel, se nos extendería mucho el tiempo, pero todos hemos conocido la historia de Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el rey lo llamó a buscar para que le interpretara los sueños? Entonces aquí podemos ver que una de las funciones del profeta es interpretar sueños, interpretar los sueños. También el profeta que hacía, escribía el mensaje de Dios. Además de hablarlo, lo escribía. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está, ¿verdad? Porque queda como una señal, ¿sí? Como algo real, algo que está aquí escrito, como dice nuestro pastor, lo que está escrito, escrito está. Y como hemos aprendido desde que empezamos este estudio, que la palabra de Dios, que la Sagrada Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contraria a ella misma. Acuérdense que hemos visto el significado de infalible, que no puede fallar ni equivocarse. Entonces, una de las funciones del profeta era escribir. Y podemos ver en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, que nos dice la palabra de la siguiente manera: y Jehová me respondió. Aquí estamos viendo el profeta Habacuc, ¿verdad? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ellas. Y miren, me llamó mucho la atención el siguiente versículo, el versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Aunque la visión, aunque la profecía tardara un poco por un tiempo, más se apresurará el fin, hacia el fin, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta este punto, porque muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Pero muchos la tienen por tardanza y dicen, no, que desde que mi papá, que mi abuelo, que esto, que lo otro, el Señor está viniendo. Pero miren que lo que estamos acabando de leer en este versículo: aunque tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Aunque tardare, esperemos, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque la palabra de Dios es infalible. Esta profecía es infalible. Esta profecía no cambia. Sabemos que la palabra de Dios es la mayor profecía para nuestras vidas. Y como les dije que en la clase anterior, que dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas sus profecías no pasarán. Amén. Entonces, miren que los profetas escribían sueños, y lo pudimos leer ahora en el libro de Habacuc. También, para confirmar más la palabra, vamos un momentico, este puntico, vamos un momentico a Jeremías 32. Jeremías. Perdón, son las 2 de la mañana.
32 dice: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, mi amado, uno de los puntos, una de las características del profeta era que escribía mensajes de Dios. Y aquí lo tenemos bien claro. Miren lo que le dice el Señor a Jeremías: escríbete en un libro todas las palabras que te ha hablado. Porque miren, dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, y ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pedía el Señor a Jeremías? Que escribiera. ¿Para qué? Es muy importante, para que no se les olvidara. Porque mira lo que le está diciendo el Señor a Jeremías en esos momentos. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, ¿verdad? Hará volver, o sea, algo para que el pueblo se diera cuenta que el Señor iba a cumplir, que el Señor no estaba, sabemos que el Señor no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y aquí a través de esta profecía le está diciendo a Jeremías que escribiera en un libro. ¿Para qué? Para que quedara testimonio de lo que el Señor había hablado, de lo que el Señor estaba diciendo. Y yo creo que este es el libro, ¿verdad?, que nos da la vialidad, que nos da la certeza de que el Señor fue el que habló a estos hombres, ¿verdad?, para que escribieran, para que llevaran el mensaje, para que compartieran su palabra. Entonces vemos que el profeta escribía los mensajes de Dios, y aquí tenemos testimonio de ello en la Biblia, en la palabra de Dios inspirada por él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, mi amado, ya vemos lo que hacía el profeta, ¿verdad? Entonces vamos a ver pruebas para determinar un verdadero profeta, que eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta este tiempo, porque como les dije, y dice la palabra de Dios, que en estos tiempos se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque aún muchos de los escogidos podrían ser engañados. Entonces, vámonos un momento al libro de Deuteronomio 18, 21, 22. Vamos a ver pruebas para determinar un verdadero profeta. Un verdadero profeta. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 18, 21, 22. Entonces, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, pruebas para determinar un verdadero profeta, ¿verdad? Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Verdad? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha dicho, no ha hablado. Con emoción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, mi amado, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? Las pruebas para determinar un verdadero profeta. Podemos darnos cuenta que se cumple la profecía. Cuando un verdadero profeta habla, ¿verdad?, se tiene que cumplir la profecía. Aquí lo estamos viendo en el versículo de Deuteronomio que acabamos de leer. Versículo 18, ¿verdad? Dice: y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Porque muchos en el pueblo,
¿verdad? Muchos cuando venía la profecía se preguntaban, ¿cómo vamos a saber, cómo sabemos que es palabra del Señor? Y mira lo que dice la palabra: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, sino que con emoción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Y por qué habla de ese momento el Señor de que el pueblo no tuviera temor de ese profeta? Porque no venía de parte de Dios, porque no era palabra de Dios. ¿Y qué nos lleva a esto? Que cuando el Señor hablaba, el pueblo temía, ¿verdad? Yo me acuerdo ahora en este momento que estoy compartiendo este estudio, cuando el Señor, ¿verdad?, se le aparecía cuando al pueblo de Israel. Se me viene a la mente que el pueblo se apartaba y mandaban a Moisés para que tuviera esa intimidad, esa comunión, esa conversación con el Señor, porque el pueblo le tenía mucho temor al Señor en esos momentos. Entonces mira que esto era lo que ocurría en ese tiempo cuando el profeta se dirigía al pueblo, ¿verdad? Recibían muchos en ese momento, recibían esa profecía, esa palabra del Señor con mucho temor. Y cuando el profeta, cuando el vidente se pronunciaba, porque estamos viendo la prueba para determinar un verdadero profeta, y cuando el vidente se pronunciaba al pueblo por emoción, era de mucho cuidado, porque lo acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, que era lo que le pasaba. Cuando esa profecía no se cumplía, el profeta que utilizaba el nombre de Dios para hablarle al pueblo tenía sus consecuencias. Pero aquí nos damos cuenta que en este tiempo muchos falsos profetas se han levantado y no les da temor hablarle a un pueblo, ¿verdad? Engañarlo, engatusarlo, llevándole palabras que quieren oír de bendición, de prosperidad. Pero ¿qué hacía el profeta primeramente? Llevaba al pueblo al arrepentimiento, llevaba al pueblo para que se diera cuenta de su condición. Amén. Entonces, para determinar un verdadero profeta se tiene que cumplir la profecía. Y también para determinar un profeta verdadero, cuadra con la palabra de Dios. Por eso es que sabemos que la mejor profecía, la mayor profecía para nuestra vida es la palabra de Dios. Vamos un momentico al libro de Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Para ver qué nos dice la palabra de Dios. Está un poquito largo, pero si ponemos atención vamos a entender un poquito más la prueba de los profetas, ¿verdad? Porque sabemos que en estos tiempos, como les vengo diciendo, es que hay muchos profetas falsos, y no solamente en estos tiempos, mi amado, en los antiguos también se levantaron muchos falsos profetas. Entonces, para nosotros determinar un verdadero profeta debemos de entender que ese mensaje cuadra con la palabra de Dios. Deuteronomio 13, 1-13 dice: cuando se levantare en medio de ti, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tremendo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino no por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis,
de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o de lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Tremendo, poderosa palabra, mi amado. ¿Qué estamos viendo aquí? La prueba de los falsos profetas. Y estamos hablando en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 13. Miren que cuando el Señor nos está dando una advertencia aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ese profeta que incitaba al pueblo a desviarlo del propósito de Dios? Dice que moría inmediatamente, era apedreado. ¿Para qué? Para que el pueblo se diera cuenta, ¿verdad? Y el pueblo temiera y no se dejara engatusar, no se dejara embaucar por estos falsos profetas. O sea que nosotros no es en este tiempo que solamente como dice la palabra de Dios, que se levantarían falsos profetas. Lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento, lo estamos viendo desde el Pentateuco. Miren que ellos tenían sus consecuencias, pero ¿qué nos estamos dando cuenta nosotros en este tiempo? Que se han levantado cantidades de falsos profetas y creen que no va a pasar nada, porque como no estamos en los tiempos de la ley de Moisés, que eran apedreados, que eran muertos ahí mismo, ¿verdad? Sino que ya ellos dicen su profecía según sus emociones, según lo que quiere escuchar la gente, y no pasa nada. Ellos creen que están haciendo bien, pero también tienen sus consecuencias, van a tener sus consecuencias, porque todo el que hace desviar al pueblo de Dios, a sus escogidos del propósito de Dios, va a tener su consecuencia. Miren lo que dice aquí: no darás oído a las palabras de tal profecía ni de tal soñador, porque Jehová vuestro Dios os está probando. El Señor, a través de una profecía, a través de un falso profeta, a través de un mensaje, está probando nuestra fe, está probando si verdaderamente nosotros lo amamos a Él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, mi amado, miren que tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las pruebas para determinar un verdadero profeta es que cuadra con la palabra de Dios. Y vámonos al Nuevo Testamento, vámonos al libro de Primera de Juan, a ver qué nos dice. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, mis amados, una de las pruebas para determinar un verdadero profeta es que cuadra con la palabra de Dios. Y aquí acabamos de leer que no debemos de creer a todo espíritu, sino que tenemos que probarlos si son de Dios, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido del mundo, y todo el que se va en contra de la palabra de Dios, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, que ahora está hablando la palabra de Dios, que ahora ya está en el mundo, pero nosotros debemos de entender que nosotros somos de Dios, ¿verdad? Y los que habemos vencido
y lo habéis vencido. ¿A quién hemos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido? ¿A quién habéis vencido? A todos esos falsos profetas que se han levantado, ¿verdad? Porque no debemos de prestar oídos a todas esas falsas fábulas, a esas falsas profecías que estamos escuchando alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí estamos entendiendo o los estoy enredando? Estamos viendo pruebas para determinar un verdadero profeta. Se cumple la profecía y cuadra con la palabra de Dios. Amén. Otro de los puntos para determinar un verdadero profeta es que el profeta vive una vida ejemplar, ¿verdad? Una vida ejemplar. Vámonos un momento al libro de Jeremías. Ay, Dios mío. Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, del 9 al 18. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vive el profeta una vida ejemplar, ¿verdad? Esa es una de las pruebas para determinar un verdadero profeta. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Entonces, estamos dando cuenta aquí sobre las pruebas que determinan un verdadero profeta. Vive una vida ejemplar. Pero aquí, ¿qué acabamos de leer nosotros? El Señor está en contra de esos profetas que no tienen una vida ejemplar, que a pesar de su condición, de su mal testimonio, se levantan a hablar al pueblo, se levantan para llevar una palabra, ¿verdad? Dicen atrevidamente a los que me irritan diciendo que va a haber paz, ¿verdad? Que quieren andar tras la obstinación de su corazón, diciendo que no habrá mal sobre su pueblo, que no habrá mal sobre nuestra vida. Y eso es lo que hablan los profetas de estos últimos tiempos, como les dije hace un rato, ¿verdad? Hablan solamente de bendición, de prosperidad, pero el Señor va en contra de todo esto. Y mira lo que dice: porque ¿quién fue el que estuvo en el secreto de Jehová, ¿verdad? Y vio y oyó sus palabras. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
el verdadero profeta, el que tiene una vida ejemplar, ¿verdad? Ese es el que tiene la autoridad para llevar ese mensaje al pueblo, para llevar ese mensaje a ese hermano. ¿Para qué? Para hacerlo caer en su verdad, para hacerlo ver su realidad de cómo está su vida, que tiene que arrepentirse, porque eso es lo que hace el profeta, ¿verdad? Mirar, ver la condición de un pueblo, ver la condición de esa persona para que haya un verdadero arrepentimiento y le trae esperanza. Pero aquí, ¿qué eran lo que hacían los profetas? Aquí en lo que acabamos de leer ahora, ¿qué era lo que hacían? No, que va a haber paz, que ya no va a haber castigo, que no va a haber mal sobre el pueblo, que no va a haber mal sobre nosotros, que no, que podemos seguir la vida como la queramos tener, que ya todo fue hecho, que ya no va a haber consecuencias si pecamos. Ya, como dice el dicho popular, el que peca reza y empata, y ya creemos que estamos bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el profeta debe tener una vida ejemplar y tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que estar en el secreto de Dios, ¿verdad? Porque fue el que oyó la palabra de Dios, quien estuvo atento a la palabra de Dios, a ese mensaje, porque como hemos aprendido, ese profeta es el que va a llevar el mensaje de Dios, el que va a hablar lo que Dios le mande hablar. Entonces, una vida ejemplar, mi amado. Este es uno de los puntos que también debemos de tener en cuenta, porque muchas personas he escuchado de sus escogidos permiten que a sus casas lleguen diferentes personas. Ah, no, porque es profeta, porque me dijo esto, porque lo otro, ¿verdad? Y dejamos que aún que impongan las manos, que ore la casa, que le traiga, que el Señor te dice, que el Señor me mostró, que esto, que lo otro. Debemos de tener mucho cuidado. ¿De dónde viene ese profeta? ¿De dónde viene esa profecía? ¿Verdad? Porque sabemos que la mayor profecía es la palabra de Dios. Y ese profeta tiene que tener una vida ejemplar de haber estado en intimidad, en comunión con Dios, haber oído su palabra, aún haber escrito su mensaje, porque si vimos en el punto anterior, el profeta escribía el mensaje de Dios. Amén. Miren que lo acabamos de ver en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y vamos a ver Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Vamos a ver qué dice la palabra. Este es el versículo. Esta es primera. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Mira. Aún estos profetas que hacen, niegan la redención mediante la sangre de Cristo Jesús. Y aquí en la palabra que vamos a leer ahora es advertencia sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. Miren, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren lo que pasa con estos falsos maestros, con esos falsos profetas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo, mi amados. Miren las consecuencias cuando ese profeta no tiene una vida ejemplar. Y mira que está hablando que también hubieron falsos profetas en el pueblo de Israel y lo vimos en el libro de Deuteronomio. O sea que esto de estos falsos profetas no es solamente de estos últimos tiempos, sino que eso viene de tiempo atrás. Pero dice que por avaricia, ¿verdad? Muchos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos harán mercadería con los escogidos, con falsas palabras, con palabras fingidas, ¿verdad? Sobre los cuales ya el Señor está hablando en su palabra,
tienen condenación, que esa condenación para estas personas, para estos falsos maestros, para esos falsos profetas no se tardará. Y la perdición para ellos no se dormirá. Entonces, miren, mis amados, tremendo, tremendo lo que va a suceder con todos estos falsos profetas que se han levantado en estos últimos tiempos, porque ellos utilizan la palabra de Dios para beneficio propio, para, por avaricia, por avaricia. Y ahora se me viene a la mente porque, como todos saben, yo soy de Barranquilla. Y mi familia, bueno, ellos muchos a su manera han llegado a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero el Señor la obra que comienza la perfeccionará y todo eso. Y a mí me llamaba mucho la atención porque sí, se reunían todas mis primas, la familia y todo eso, y me comentaban que iba según una profeta. Allá todos son profetas, todos son apóstoles, mejor dicho. Y ella le llevaba la palabra, le llevaba la profecía según solamente de bendición, prosperidad y todo eso. Y se iba bien remunerada, bien remunerada. Y a mí me llamaba la atención, yo decía, pero ¿por qué tanta plata, tanto dinero por, por, por compartir la palabra? ¿Y por qué pasa esto? Porque como estamos leyendo en la palabra de Dios, por avaricia, por beneficio propio. Muchos de estos profetas, muchos en estos últimos tiempos han tomado la palabra como un negocio, y hay que tener mucho cuidadito, mucho cuidadito. No quiere decir, mis amados, que en estos tiempos no hay profecía, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente, la mejor profecía es la palabra de Dios. Ahí está escrito todo. Y debemos entender, como vemos, como estamos estudiando, cómo determinar un verdadero profeta. Se cumple la profecía y cuadra con la palabra de Dios. Por eso es que las profecías hay que analizarlas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía, me viene ahora a la mente también cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Que decía, así que arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. No, para que sean perdonados vuestros pecados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Eso es lo que habla la palabra, ¿verdad? Hacer caer a la persona, al pueblo, en su error, en su pecado, para que se conviertan de sus malos caminos. Esa es la misión del profeta, hablar la palabra de Dios, hacernos ver nuestra condición. Y nosotros lo vemos a través de la palabra. Cuando oímos un mensaje, el Señor nos está hablando a través de ello. No tiene necesidad de venir a alguien, no, que viene el apóstol no sé qué, que viene el profeta tal, para hablarnos. Si la misma palabra nos está hablando diariamente, si la misma palabra nos está confrontando, y eso es lo que hace la profecía en nuestra vida, los que escuchamos la palabra de hoy, la palabra del domingo. Tremenda palabra, hermano, y ahí nos estaba hablando el Señor a nosotros. ¿Tenemos que esperar que venga alguien de afuera a hablarnos la palabra de Dios? No, si ahí está el Señor hablándonos. La mejor profecía es la palabra de Dios. Ya depende de nosotros, ¿verdad? Si la vamos a tomar. Pero ¿qué pasa? Queremos estar solamente escuchando que Dios te va a bendecir, que ya no hay maldad, que estamos en paz, que todo es color de rosa. No, estamos errados y estamos errados. Tenemos verdaderamente que tomar la palabra de Dios como esa palabra profética para nuestra vida. Si nosotros no nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿verdad? No vamos a tener un fin de bendición. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo se nos ocurre eso? Nosotros nos tenemos que convertir de nuestros malos caminos. Y esta es la profecía y esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, el profeta vive una vida ejemplar. Y si seguimos ahí en el capítulo 2, del versículo 13 al 18, de segunda de Pedro, vamos a ver qué nos dice. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día
Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, mi amado, ¿qué estamos dándonos cuenta aquí? Las características de los falsos profetas, ¿verdad? De los falsos profetas. Dejan el camino recto y siguen el camino de Balán. ¿Se acuerdan? Cuando la bestia, cuando la burra le tuvo que hablar, ¿verdad? Tuvo que refrenar la locura de este profeta. Todos conocemos esta historia. Son fuentes sin agua, ¿verdad? No tienen el Espíritu Santo de Dios, no lo tienen. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Nuevamente está hablando de las consecuencias, ¿verdad? De lo que, en lo que van a terminar estos falsos profetas, porque sus palabras son cultas y fantasiosas, ¿verdad? Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, o sea, lo que ellos tienen en su carne, lo que ellos creen, ¿verdad? Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en ese error, ¿verdad? A los que verdaderamente se habían apartado, los que verdaderamente seguían al Señor. Pero todo esto tiene su consecuencia. Entonces debemos de tener muy en cuenta que el profeta vive una vida ejemplar. Y eran hombres muy temerosos de Dios. Eran hombres que mantenían esa relación, esa comunión con el Padre. Y podían decir, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, muchos de estos profetas encontraban respuestas positivas o negativas, ¿verdad? Eran escuchados por el pueblo. Muchos de ellos, y un ejemplo, como lo leímos hace un rato, lo vemos en el capítulo 18 de Deuteronomio, que decía, el profeta, el gran profeta. Ya aquí nosotros en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, ya vemos, miren lo que dice la palabra de Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando del gran profeta, de Cristo, ¿verdad? Jesucristo es el último profeta de Dios. Cumplió la promesa de Dios aquí podemos darnos cuenta que el Señor cumplió su promesa de enviar un profeta. Y ese profeta, ¿quién fue? Su Hijo Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, mi amado, espero que hayamos entendido un poco de lo que les seguí compartiendo en esta clase. Estamos hablando sobre las profecías que no han cesado. Las profecías en estos tiempos no han cesado, pero tenemos que tener muy en cuenta la fuente de esas profecías. Y como les venía diciendo, la mayor fuente, la más confiable, es la palabra de Dios. Pero hemos profundizado un poco el tema, porque como se están viendo esta profecía de los últimos tiempos, que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, entonces nos hemos lo hemos profundizado a través de la palabra. ¿Y qué vimos en esta noche? ¿Verdad? Las pruebas para determinar un verdadero profeta, que se cumple la profecía y cuadra con la palabra de Dios. El profeta que vive una vida ejemplar, y si no es así, a través del libro de Jeremías, el capítulo 23, vimos las consecuencias
de ese falso profeta. Y no solamente lo vimos en el Antiguo Testamento, también lo vimos en el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3 y el versículo 13 al 18. Amén. Entonces, mis amados, hasta aquí dejamos este estudio de esta noche. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y si en verdad, mi amado, con mucho respeto, si nosotros estamos acostumbrados a que llegue X, Y persona a nuestra casa y que nos adivine, que nos diga que esto, que lo otro, que todo va a estar bien, que Dios nos va a bendecir y esto, sí, el Señor nos puede bendecir. Pero primeramente, ¿qué hace el profeta? Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ver nuestra condición, la condición del pueblo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros verdaderamente vamos a tomar esa decisión de volvernos al Señor, de arrepentirnos, ¿verdad? Y como les comenté el versículo de arrepentíos y de convertirnos, ¿verdad? Para que nuestros pecados, para ser perdonados, y ahí es donde nosotros vamos a tener una esperanza. Y eso era lo que hacía el profeta, ¿verdad? Llamaba al pueblo al arrepentimiento y daba esperanza al pueblo. Y ahí es donde vemos este versículo bíblico que les compartí, es donde van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, pero arrepentidos y convertidos. Y aquí, no sé, esta palabra esta noche, o sea, se me ha, no sé, mucho, la he puesto mucho porque es que Juan el Bautista, aunque en el Nuevo Testamento, no en sí como un profeta así, ¿verdad? Pero de acuerdo a las características que hemos estudiado y que hemos visto en la palabra de Dios, fue uno de los profetas del Nuevo Testamento. Y lo vamos a recordar en la próxima clase. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos nombres nombrados como profeta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que es conocido porque bautizó a Jesús, que era como un judío errante que iba expandiendo la palabra de Dios por toda la región. Por eso es considerado como uno de los profetas. Y miren que él hablaba, era duro y ahí fuertemente al pueblo que se convirtiera, que todo lo que sabemos de la manera de hablar de Juan el Bautista. Entonces, a pesar de que en el Antiguo Testamento no se nombra como uno de los profetas, sí nos vamos a dar cuenta que es uno de los profetas del Nuevo Testamento. Amén. Porque dicen que no es nombrado en el Antiguo Testamento. No es nombrado, la verdad es que no. Pero sí es nombrado nuestro amado Jesús, ¿verdad? El profeta más importante de la historia, y lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por este tiempo, por esta oportunidad que nos brindaste de escuchar este estudio en esta noche, Señor. Espero, Padre amado, que sea de bendición para nuestras vidas, para que tomemos lo bueno, Padre amado, y lo podamos aplicar a nuestra vida, discernir entre lo bueno y lo malo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos demuestras que las profecías, Señor, que tu palabra está vigente para estos tiempos, Dios, que tenemos que tener muy en cuenta el origen de la profecía, de dónde viene, Padre, quién la trae a nuestra vida, quién la trae a tu pueblo, bendito Dios. Oh, bendito Rey, gracias, Señor. Bendice este remanente de estudiantes que cada martes, Señor, dispone su corazón, abre su entendimiento para recibir el estudio que de antemano ya tú tienes preparado, bendito Rey. Gracias, Señor, por brindarme el privilegio de seguir compartiendo este estudio, Padre. Que seas tú tomando el control, renovando nuestro entendimiento, Señor, que podamos tomar lo bueno, aplicarlo a nuestra vida y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra, bendito Dios. Oh, gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, el Señor los continúe bendiciendo. Feliz noche.